Excelente, muchísimas gracias. Y ahora vamos a empezar a tener un pequeño contexto para poder iniciar nuestra discusión. Reimaginando el futuro de los jóvenes, la realidad sociolaboral actual de nuestra juventud. Así que vamos a transitar por algunos pequeños datos que nos van a permitir hacer un contexto para iniciar esta discusión con nuestros grandes empresarios que nos van a contar su perspectiva sobre cómo podemos abordar esa temática. Primero hablemos un poco de las tendencias laborales prepandemia, donde sabíamos que Panamá ya estaba en desaceleración económica. Primero, hablemos de la contracción sistemática del empleo asalariado privado, donde sabemos que los trabajadores asalariados del sector privado representaron el 71% de la expansión del empleo entre el 2004 y el 2009. Sin embargo, en la sección del 2014 al 2019, esto pasó al menos 4%. Y los independientes pasaron del 12 al 71%. Más aún los trabajadores asalariados del sector privado fueron 53% de la población ocupada en el 2013 y solamente el 45% en el 2019. Se ve una importante contracción del empleo asalariado. Panamá también genera principalmente empleo informal y esto lo afirmamos porque entre el 2009 y el 2019 el 52% de los empleos generados por la economía fueron informales. Entre el 2014 y el 2019 el porcentaje subió al 85% y el otro 15% fue un resultado de empleabilidad desde el Estado. Entre el 2018 y el 2019 el 100% de la expansión del empleo fue informal. Esto nos lleva a un espacio donde analizamos que tenemos la tasa más alta de desempleo juvenil en 14 años. Sin embargo, sabiendo que teníamos ya una tasa alta de desempleo juvenil. La tasa de desocupación en jóvenes entre 15 y 29 años en agosto del 2019 fue del 15%. El nivel más alto había sido en agosto del 2016. Sin embargo, si vemos que en agosto del 2019 teníamos 259.748 mal llamados ninis entre 15 y 29 años, que era el 26.6% de la población de esta franja, que fue la franja etaria que ha sido lo más alto en los últimos 14 años, el 70% de estos jóvenes residen en entornos urbanos y 2 de cada 3 son mujeres. Entonces tenemos una particularidad de este grupo juvenil. Y también tenemos que mencionar que tenemos una situación por resolver con el tema de la educación, que no ha sido la plataforma de inclusión productiva que debe ser para los jóvenes. Panamá es el 6º país más desigual del mundo y nuestro gobierno ha invertido 15.5 millones de dólares en educación. Sin embargo, en el 2009 solamente 1 de cada 2 bachilleres se graduaba, pero en el 2019 fue 1 de cada 3. Y entre el 2004 y el 2009, los jóvenes menores de 30 años obtenían 1 de cada 4 empleos. En el 2018 y 2019 fue 1 de cada 27 empleos, a pesar de que ellos son 1/3 de la población productiva y el 60% de quienes están buscando trabajo. Estos números nos permiten tener algunas reflexiones al respecto. Y hablemos ahora de qué ha pasado en pandemia. Vemos además que a toda esta situación que traíamos, tuvimos un dramático impacto laboral. Tenemos la 4ª peor contracción económica en el mundo y la pérdida de unos 289.000 empleos en el 2020. Esta reducción, si tomamos en cuenta que nuestra economía genera 45.000 empleos anuales, que es el número que tenemos del 2014 al 2019, implica que llevaría más de 6 años poder recuperar esas plazas perdidas en el 2020. Y entonces en el 2020 el desempleo juvenil aumentó todavía más. El impacto de la pandemia fue particularmente severo en nuestros jóvenes. El 28% de los trabajadores que perdieron sus fuentes de ingresos fueron menores de 30 años, llevando la tasa de desempleo juvenil de 15 a 29 años de 15% al 42%. Adicionalmente, la deserción escolar en educación, que es algo que nos preocupa mucho a todos, entre premedia y media, en el 2019 era del 63%, con 14.000 adolescentes que abandonaban anualmente nuestro sistema. Esto se agravó. El número de desertores durante la pandemia ha sido de 60.000. Obviamente, si no hay trabajo y tenemos deserción de la educación, sin duda el número de los mal llamados ninis también se incrementó. Tomando en consideración esta situación económica, la población económicamente activa de jóvenes en busca de oportunidades, tenemos que de 15 a 29 años que no trabajaban,
se incrementó de 259.748 que vimos en la primera fase de los años, en agosto del 2019, donde el 65% eran mujeres y 77% de ellos menores de 24 años, hoy tenemos más de 400.000. Casi estamos llegando a duplicar la cifra que teníamos en el 2019. Tenemos un aumento más del 150% en solo 2 años. Si vemos, analizando este contexto, tenemos que preguntarnos dónde estamos hoy. Y a septiembre del 2021, casi la mitad de los empleos, el 49%, formales en el sector privado prepandemia desaparecieron. El 37% el 37% desapareció y el 12% se encuentran suspendidos. Esto va a depender por diferentes tipos de sectores. Sin embargo, Mitradel ha anunciado que en octubre se deben tener esta reactivación de los contratos, lo que surge la interrogante si realmente va a haber la sostenibilidad para estos empleos. Si hablamos de perspectivas laborales a corto plazo, en el 21 la economía crecerá, producto de las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio internacional, pero el sector interno se mantendrá deprimido y muy condicionado a las restricciones de movilidad. Esto está ocasionando que el desempleo aumente del 18.5% que teníamos en el 2020 al 20% el día de hoy. En un mediano plazo, dadas las proyecciones de aumento de la población económicamente activa, mantener la tasa actual de desempleo que tenemos, es decir, no agravarla, requeriría crear unos 49.000 empleos nuevos anuales. Quiere decir 4.000 empleos más que lo que hacíamos del 2014 al 2019. Bajarlo al 10% en 5 años requeriría crear 85.000 empleos por año por 5 años. 40.000 más de lo que hemos podido hacerlo según nuestro registro histórico. Una información adicional que quiero agregar a esta discusión tiene que ver con el análisis que ha hecho Manpower en el estudio de escasez de talento, que también quiero que agreguemos esta píldora a la discusión, donde vemos que hay dificultades de las grandes empresas para ocupar sus plazas. Y esto viene siendo reincidente todos los años y este año, en el 2021, ha sido lo más grave de los últimos 9 años. Porcentajes importantes, 43% de las medianas, pequeñas 43% y hasta las microempresas tienen problemas para ocupar sus vacantes. Y le agrego otra píldora adicional. Según el diagnóstico de la Educación Superior de Panamá, que hizo el BID, que sacó hace más o menos 4 meses, una de las principales preocupaciones que tiene el BID es la falta de experiencia práctica y por ello recomienda que a los programas de formación se les incorporen más espacios de práctica que le permita al estudiante tener mucho más posibilidad de conseguir su trabajo. Al final también todo se traduce en poder democratizar las ofertas laborales para los jóvenes. Dicho esto, tenemos que tener un poquito de luz en toda esta ecuación. Y tiene que ver con que también tenemos oportunidades. Hay nuevas oportunidades en el mercado actual porque la pandemia sin duda aceleró muchísimos espacios de cambio que tenemos en nuestro país, quizás más que en cualquier otro de la región, y ha creado nuevas necesidades que no teníamos antes. La transformación digital ha cambiado modelos de negocios y además se está haciendo foco en la experiencia del cliente. Estas son áreas de oportunidad para crear nuevos espacios de participación de nuestros jóvenes, tanto en plazas de empleo asalariado como en oportunidades de emprendimiento. Esto nos lleva entonces a que hay 2 caminos, el empleo asalariado y el emprendimiento. Empleo asalariado, sin duda tenemos tareas como democratizar las oportunidades laborales, acercar la formación a la práctica, agilizar y automatizar procesos que no son funcionales, y como emprendimiento, por supuesto, como país tenemos una gran tarea donde necesitamos facilitar el acceso a la formalidad de ideas de negocio, también facilitar la normativa para emprendimientos digitales y potenciar el acceso de financiamiento a emprendimientos. Dicho esto, mis queridos participantes de este evento, les agradezco mucho en este espacio por tomárselo en serio y especialmente a nuestros panelistas por accionar en pro de nuestros jóvenes. Así que sin más demora, vamos a iniciar este panel donde tendremos la gran oportunidad de conversar con personas que están tomando decisiones y que están accionando por el futuro de nuestros jóvenes, cómo lo han hecho y sentirnos un poquito de esperanza en ese panorama que, aunque luce un poco oscuro, seguro que nos va a tener muy buenos
resultados en un mediano plazo haciendo las cosas bien. Entonces iniciaré haciendo una pregunta para cada uno de ustedes con el ánimo de escuchar un poquito de la experiencia y la visión que tienen ustedes como líderes de esas grandes empresas multinacionales. Primero me gustaría saber qué impulsó o motivó a su empresa a ratificar su compromiso y continuar en la Alianza por los Jóvenes Panameños. Si quieres empezamos contigo, Juan Gabriel. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Adriana, por hacer toda esta facilitación, y a Gustavo y a Carolina por compartir este espacio, y a toda la audiencia, a todos los empresarios, y a sumarse por ser siempre este centro de unión de todos nosotros, los empresarios, para poder facilitar estas discusiones que son tan necesarias. Bueno, la realidad es que, todas estas empresas grandes como Nestlé, pues ustedes saben, es una empresa que tiene más de 150 años en el mundo, y estamos en 189 países. Se imaginarán que todos nuestros programas que tenemos de creación de valor compartido siempre han involucrado muchísimas facetas que están alrededor de la empresa, pero hace 10 años, aparte de todo el tema de sostenibilidad que ustedes se imaginarán que existe, nos encontramos con esa polémica y curiosamente esto surgió, la iniciativa por los jóvenes en Nestlé surgió en Europa, que uno diría, bueno, los países pobres siempre somos los que tenemos problemas, o en desarrollo somos los que tenemos problemas con empleabilidad, pero en el 2013 fue la época en que más en 2009 se tuvo una crisis enorme en Europa, donde el 51% principalmente de los jóvenes españoles e italianos no tenían nada que hacer. Entonces ahí fue cuando surgió la dinámica de, bueno, si esto pasa en países desarrollados, ¿qué nos depara y qué nos espera para el futuro? Y empezamos con esta cruzada, que fue una cruzada europea, después fue una cruzada de Américas, y después, hoy en día, es una cruzada de Nestlé a nivel mundial. Se firmó en Davos el pacto de la iniciativa por los jóvenes el año antepasado. Así es de que lo que pretendemos con esto es invitar a muchos más empresarios y a la academia y a los gobiernos para que encontremos puntos en común para analizar el tema de la juventud. Y ya lo vimos en tus datos, no vamos a repetir, porque en realidad estaba más que claro toda la información que presentaste, Adriana, pero la realidad es que es nuestra obligación como empresarios empezar a pensar y analizar cómo vamos a ayudar a estos jóvenes, que son el futuro de los países, son el futuro. En cualquiera de los ámbitos en que estemos, van a ser los consumidores de servicios, van a ser los consumidores de alimentos, van a ser los que paguen impuestos. Y si hoy en día tenemos una juventud que no tiene esperanza, pues el futuro de los países va a estar en una crisis terrible. Ahí surgió esta idea de hacer la iniciativa por los jóvenes. La primera, podríamos decir que el primer movimiento grande que hicimos fue con la Alianza del Pacífico. Yo tuve el honor de hacer el primer encuentro de la Alianza del Pacífico en el Perú, cuando era el CEO de Perú. Logramos, y en un periodo de 5 años, conformar esta discusión a nivel de los 4 países, incorporando a los jóvenes, donde hoy en día ya tenemos más de 100,000 jóvenes que han sido impactados. ¿Y qué significa impactar un joven? Es un joven que recibió alguna capacitación específica, una práctica específica, una mentoría específica que le permitió poder dibujar o aclarar su futuro. Y en esto, pues obviamente las prácticas empresariales o los ejercicios de poder hacer algo en alguna empresa existen. Pero como tú bien lo dijiste, la responsabilidad nuestra no solo es emplear gente, porque las empresas que estamos aquí hoy presentes en este foro, sabemos que la capacidad de empleo es limitada. Así es de que el impactar los jóvenes no significa simplemente emplearlos, sino cómo ayudamos para que sean o más empleables o para que realmente sean mucho más capaces de generar emprendimientos. Entonces, nosotros estamos desde el 2013 impulsándolo en Centroamérica con la Alianza por los Jóvenes Centroamérica. Hemos impactado más de 80,000 jóvenes en Centroamérica y a nivel de Panamá hemos impactado casi 30,000 jóvenes.
Entonces, eso con los 20 aliados que se han sumado desde que lanzamos la Alianza por los Jóvenes. Y lo lindo de estos movimientos es que en realidad no hay rivalidad, no hay competencia. Aquí todos nos ayudamos y somos empresas que muchas veces somos competidoras en el ámbito profesional, pero si hay algo que nos une es realmente esa motivación por tener un futuro más claro para nuestros jóvenes. Entonces, aquí estamos en esta cruzada con este apoyo y tener que seguir trabajando en los siguientes años. Estamos haciendo un movimiento parecido al movimiento de la Alianza por los Jóvenes que se hizo en la Alianza del Pacífico, y ya estamos conformando el movimiento de la Alianza por los Jóvenes de Centroamérica, donde ya hemos avanzado con todos los presidentes de la República. Obviamente nos cogió la pandemia, pero no hemos parado, y ya después les contaré qué otras cosas hemos hecho alrededor de Iniciativa por los Jóvenes en medio de la pandemia. Pero de nuevo, esto es lo que nos une, y la juventud tiene que ser una preocupación de todos, precisamente porque es nuestro futuro. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. De verdad que un gusto tenerte aquí como presidente CEO de Nestlé de Centroamérica, porque todo esto que nos trae de la Alianza del Pacífico estamos seguros que lo vas a lograr acá, y nos llena de esperanza y expectativa lo que vas a poder lograr, donde seguramente vas a encontrar muchísimos aliados. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra chica de la mesa. Vamos a hablar con Carolina Cuenca Armella, quien es presidente de Seguros Sura, y también me gustaría, Carolina, escuchar desde la mirada de Sura también qué los ha impulsado y motivado para ratificar su compromiso y continuar en la Alianza por los Jóvenes Panameños. Parece que tenemos un tema de audio. Carolina, no te escuchamos. No te oímos. Bueno, mientras Carolina va resolviendo el pequeño detalle técnico, vamos a escuchar entonces a Gustavo Rodríguez, nuestro CEO de Terpel Panamá, que también está aquí con nosotros hoy, y nos va a contar en Terpel. Cuéntanos, Terpel, ¿qué motivó a Terpel a ratificar su compromiso y continuar en la alianza con los jóvenes panameños? Gracias, Adriana. Me uno al agradecimiento de Juan Gabriel. Un saludo especial a Carolina por permitirme participar de este importante panel con este tema tan trascendental. Definitivamente, si queremos asegurar una compañía sostenible, hablando en términos de Terpel, y vamos a arrancar de lo micro a lo macro, arrancando de una compañía sostenible, tenemos que asegurar que nuestro entorno también lo sea. Y ya vimos con la presentación que nos antecedió las grandes dificultades que tenemos en términos de sostenibilidad, especialmente en términos de desigualdad. Realmente estar en las posiciones más altas en cuanto a niveles de desigualdad realmente es algo que nos debe inquietar y que nos debe llevar a la acción y a ocuparnos en temas tremendamente relevantes. Porque además quienes más sufren de estas situaciones de desigualdad pues son los jóvenes que están iniciando su vida profesional. Entonces, realmente, si queremos, vuelvo y reitero, garantizar una sostenibilidad como compañía, tenemos que garantizar una sostenibilidad en el entorno. En este caso, hablando de Panamá. Algunas cifras importantes para contextualizar lo que venimos haciendo nosotros en Panamá. Nosotros tenemos un poco más de 1.150 colaboradores directos. Y cuando comenzó la pandemia, la decisión de la casa matriz desde Chile fue que los colaboradores no se tocaban sus condiciones, no se tocaban sus salarios, no íbamos a mandar a nadie a licencias ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Lo que más íbamos a respetar, respaldar era la empleabilidad. Y en este caso, buena parte de los favorecidos pues fueron los jóvenes, porque tenemos un 43% de esta fuerza laboral son jóvenes entre 18 y 30 años. Entonces ya venimos desarrollando iniciativas
buscando que estos jóvenes tengan trabajos de calidad con unos niveles apropiados de bienestar. Recordemos que para Terpel las personas están en el centro de las decisiones, entonces esto es supremamente relevante. Entonces cualquier decisión que tomemos, tenemos que tener a las personas en el centro de las decisiones, y en este caso no solo a las personas, nuestros empleados, nuestros colaboradores, sino las personas en general. Entonces, por eso es tan importante el poder formar parte de esta alianza que nos permite, junto a otras compañías multisectoriales, junto al gobierno, junto a otras ONGs, poder realmente potenciar estas iniciativas que tenemos, que más adelante las vamos a ir conversando para tangibilizar concretamente qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que venimos implementando. Pero definitivamente, para cerrar tu pregunta, lo vemos como una responsabilidad y como parte de nuestra estrategia enmarcada en ser una compañía sostenible, asegurando que el entorno también lo sea. Esa es la prioridad que tenemos en este caso de unirnos a todo este tipo de iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes panameños. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué interesante saber que tienes ese porcentaje de población juvenil en tus filas. De verdad que interesa mucho porque da una perspectiva, obviamente, de cómo Terpel está avanzando en Panamá. Así que muchísimas gracias por tu experiencia. Ahora sí nos vamos con Carolina. Nos vamos a quedar con las ganas de Carolina. Vamos con Carolina Cuenca Armella, quien es presidente de nuestro Seguro Sura. Y Carolina, quería consultarte lo mismo. Cuéntanos un poco desde tu mirada, ¿qué los llevó y los impulsó a ratificar su compromiso y continuar con la Alianza por los Jóvenes Panameños? Gracias a todos y buenos días después del problema técnico. Buenos días, Adriana, Juan Gabriel y Gustavo, y a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que muy en línea con lo que estaba mencionando ahora, como organización somos conscientes que es imposible el crecimiento económico si no hay un desarrollo armónico de la sociedad, y por eso las organizaciones estamos llamadas un poco también, de acuerdo totalmente con lo que mencionaba Gustavo, las organizaciones estamos llamadas a hacer sostenibles los entornos en los que trabajamos. No podemos pensar en que vamos a crecer como compañía sin incidir positivamente en las sociedades en las que participamos. Y cuando nos hacemos la pregunta de cómo queremos incidir positivamente y qué brechas podemos resolver o qué brechas podemos acompañar a resolver, pues la educación siempre sale como una de las principales brechas en las cuales podemos aportar y contribuir. La informalidad es otra, supremamente relevante. La conectividad, quizás para aportar un poco algo que no hemos mencionado, la conectividad. En Panamá tenemos celulares, tenemos líneas, tenemos conexiones a internet, pero ¿cuál es el uso que le estamos dando a la conectividad? Creemos también, y ligado a la educación e informalidad, que se requiere una alfabetización digital muy interesante que va a ayudar a la democratización del conocimiento, que va a ayudar a la democratización de las oportunidades laborales. Y por eso, pues, cuando hablamos de trabajar por la educación, no podemos ser como compañías ajenos a ella. Creo que como Sura lo veníamos haciendo, también como Juan Gabriel decía, hace muchos años, no es algo nuevo. Desde Suramericana esta conciencia ha estado, pero la pandemia efectivamente nos movió aún más. Nos movió más el entender que tenemos que hacernos cargo, que los problemas no son de una persona o de una sociedad, sino de todos, pues o de una compañía, sino de todos. Que entre todos estamos llamados a buscar soluciones colectivas, que las alianzas público-privadas son necesarias. Entonces, esta vocación ya estaba, pero creo que la pandemia fue un año clave en movernos aún más, en mostrarnos que solo no es posible y que nos necesitamos. Y en ese sentido, estas alianzas, la participación público-privada definitivamente es un camino para encontrar soluciones novedosas que nos lleven a todos como sociedad a ser más sostenibles. Tenemos en Sura varios programas donde apoyamos pasantes, donde apoyamos primer empleo, buscando que las personas se puedan vincular a la vida laboral después de una formación, pero también queremos acompañar a los emprendedores a través de Empresa Sura. Es un programa que tenemos donde han pasado más de 100.000 pymes de la región. Lo que buscamos es que esos emprendedores que tienen una buena idea de negocio
puedan ser buenos empresarios. Porque a veces hay personas que saben hacer zapatos o tienen una muy buena idea de algo, pero no necesariamente saben ser empresario. Y eso también es algo que hemos querido acompañar, cómo esa buena idea de esa persona se materializa en una empresa que sea perdurable. Entonces también, como resumiendo, creo que estamos llamados a hacer lo que es nuestra responsabilidad, que no es si queremos o no queremos, que es que hay una responsabilidad de la empresa privada de aportar precisamente para que ese desarrollo económico se dé alineado con el desarrollo armónico de la sociedad, que es el único camino que tenemos posible. Muchísimas gracias, Carolina, excelente. Definitivamente mencionaste puntos muy interesantes sobre la conectividad y lo han dicho ustedes tres, el tema de la unión. Creo que sobre ese punto han sido muy enfáticos y creo que esa unión hace la fuerza cuando lo hacemos de forma desinteresada y sin protagonismo. Eso nos permite construir a todos juntos. Entonces, lo han mencionado varios de ustedes que tienen proyectos que nos quieren contar, así que no los voy a mantener más callados. Yo sé que nos van a contar grandes cosas y qué bonito podernos enterar de todas las acciones puntuales que se están haciendo en grandes empresas como Nestlé, Terpel y Sura. Así que vuelvo contigo, Juan Gabriel, para que nos cuentes qué proyectos está impulsando Nestlé para la empleabilidad y el emprendimiento juvenil y cómo se podría aumentar su impacto mediante la alianza. Perfecto, bueno, muchas gracias, Adriana. Voy a empezar desde el ámbito primero de la transformación educacional para después ir al tema práctico. Bajo la plataforma de la Alianza del Pacífico, de la Alianza por los Jóvenes y entendiendo el rol que juega la educación en esto, estamos impulsando a través del gobierno suizo y tratando de predicar en todos los países de América Latina cómo podemos lograr que se incorpore la educación dual. Solo para dato de ustedes, en Alemania, en Suiza, que son países que utilizan la educación dual, únicamente el 30% de los jóvenes que terminan colegio van a la universidad. Nosotros estamos totalmente errados porque tratamos y volcamos en todos los niveles socioeconómicos de que la gente salga del colegio y el sueño de cada padre es que su hijo termine universidad, cuando esto no es lo que lleva al desarrollo de la juventud ni al desarrollo de las economías. En Suiza, desde que se está a 2 años o 3 años antes de terminar el colegio, primero que todo se hace un filtro, que suena duro decirlo, pero se hace un filtro de qué jóvenes van a tener la capacidad de ir a la universidad y cuáles no. Y los que no empiezan con programas específicos direccionados de educación dual, que consiste en ir a escuelas, en la misma escuela donde empiezan a irse hacia ciertas áreas de capacitación electrónica, hoy en día que está todo el tema de sistemas de programación, en mecánica, electricidad, cosas de este tipo, donde empiezan a estudiar y empiezan a ir a las empresas a practicar. Entonces un joven cuando termina el colegio tiene 3 o 4 años de experiencia. Y no es una experiencia de ir a hacer una pasantía corta, tienen trabajos formales en las tardes después del colegio. Entonces estamos precisamente, la Alianza por los Jóvenes lo que busca es sentarnos con la academia, con los gobiernos, con el empresariado para transformar cómo vamos a lograr que la educación tenga un redireccionamiento hacia estas áreas. Entonces, eso podría decir que es uno de los principales pilares que incorporan a todos el departamento que estamos hablando. Cuando hablamos de acciones específicas que estamos haciendo, precisamente ahora en pandemia íbamos a hacer la primera encuentro de jóvenes de Centroamérica, se vino la pandemia y no lo logramos y inmediatamente volteamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer durante este periodo para no crear ese desánimo en la juventud? Hicimos un concurso 100% virtual, donde invitamos a los jóvenes a participar en la Innovatón, que era bajo unas reglas específicas, queríamos recibir proyectos de ecoturismo, educación, planeta y me quedó faltando uno, ahorita me acordaré, y bajo esos pilares lo que invitamos fue que los jóvenes presentaran proyectos específicos de ideas. Antes habíamos hecho un evento en Latinoamérica de este tipo y habíamos recibido en toda América Latina
1.500 propuestas. Creamos el de Centroamérica y nos sorprendió muchísimo. En solo Centroamérica, en los 6 países centroamericanos, recibimos 2.800 proyectos. Las universidades se volcaron con sus estudiantes de esta manera virtual a tratar de impulsar a los muchachos a que trabajaran en sus proyectos. Fueron premiados 4 jóvenes por cada país en cada uno de los pilares, y después hicimos un concurso de esos seleccionados en todos los países para los ganadores de los 4 pilares a nivel centroamericano, y después los ganadores van a tener o están teniendo un acompañamiento para implementar sus proyectos. Solo en Panamá hubo 440 proyectos de presentados. El capital semilla que donamos para que estos jóvenes ganadores implementaran el proyecto fue de $220,000. Entonces, ¿por qué es importante esta discusión? Porque nosotros siempre creemos que los jóvenes están esperando que nosotros les solucionemos las cosas, y no es verdad. La muestra de la cantidad de proyectos presentados es que los jóvenes se dieron cuenta que la capacidad de empleabilidad nuestra, de los países, los gobiernos, de las empresas, no hay, y ellos se están apersonando de su futuro, diciendo, si no hay futuro por parte del empleo, yo voy a generar empleo. Entonces no subestimemos a la juventud, al drive que tienen, a la intención que tienen de salir adelante. Entonces nos dejó muy satisfechos este concurso de la Innovatón. Participaron los gobiernos, los ministros, también como jueces, empresarios, muchos de los que están aquí hoy en el encuentro con Sumarse. Entonces, esa es la forma como nosotros realmente tenemos que generar ese espíritu de sensación de que hay oportunidades. Y tenemos varios capítulos muy cortos, rápidos, que tenemos, que son espectaculares, y son, por ejemplo, Yocuta, que son los jóvenes culinarios, el talento de jóvenes culinarios. Lo que hacemos con eso es que todos los jóvenes que están estudiando culinaria, les hacemos una faceta de entrenamiento para que aprendan a ser empresarios, o sea, porque saben cocinar, pero no saben cómo manejar un restaurante, no saben cómo manejar la contabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es esa parte para que lo hagan. Hay uno que se llama Jotapedia, que es precisamente los jóvenes pediatras. Nosotros tenemos unas líneas muy grandes de todo lo que tiene que ver con la alimentación infantil. Los pediatras exactamente lo mismo. No tienen la más mínima noción de manejar un consultorio, de qué significa marketearse para atraer más clientes. Entonces, en eso tenemos apoyos específicos. También lo tenemos con los jóvenes veterinarios en la misma proporción. Hay mucho veterinario que a la hora de poner su local ni siquiera entiende los principios de rentabilidad, de qué es tener una sucursal. Entonces, son ejemplos específicos, unos desde el rol estatal, gobierno, academia, y otros roles específicos que puedes hacer. Y como te lo mencioné al principio, no significa que todos estos jóvenes de Yocuta, de Jotapedia o de jóvenes veterinarios, nosotros los vamos a emplear. No, estamos facilitando que sean mejores empresarios y que le puedan servir a la sociedad en un momento determinado. Entonces, estos son proyectos específicos que transcurren y transcurrieron durante pandemia o no pandemia, pero que es el compromiso que tenemos que tener todos para desarrollar a la juventud. Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante lo que me cuentas, porque tiene que ver con un énfasis en también el bienestar de los jóvenes, ¿no? Todo lo que tú mencionaste tiene un toque importante, inclusive en el concepto dual. Bueno, cuéntanos, Carolina, vamos con la mujer en medio. Carolina, cuéntanos desde Empresa Sura, específicamente, ¿qué proyectos está impulsando para la empleabilidad y el emprendimiento juvenil y cómo se podría aumentar su impacto mediante esta alianza? Bueno, perfecto. Desde la empleabilidad, empezamos por los programas de pasantes, donde nosotros vinculamos con bastante recurrencia, número, intención, pasantes universitarios que vienen, hacen la práctica, buscamos que realmente no venga solo por cumplir, sino que realmente ejerza una labor, que lo desarrolle, que le permita aprender, que le permita aplicar los conocimientos, que trascendamos de la teoría a la práctica. Y esos pasantes nos quedan en un semillero, en unas bases de datos que vamos consolidando para poder vincularlos y que podamos ser la oportunidad de ser ese primer empleador, ese primer empleo.
Y si vemos allá en las estadísticas, nosotros somos una compañía bastante joven. El 70% de nuestros colaboradores tienen menos de 40 años. Eso quiere decir que realmente estamos buscando cómo incrementar nuestro empleo en números de jóvenes, vinculándonos desde una temprana edad y convirtiéndonos en ese primer empleado. Eso en cuanto a los empleados, a los nuevos colaboradores. Sin embargo, como les contaba, desde Empresa Sura buscamos acompañar a los emprendedores porque no necesitamos empresas, necesitamos las pymes, mueven la economía, necesitamos que esas empresas crezcan. Como decía Juan Gabriel, esa persona que cocina no es un buen empresario necesariamente. Y por a través de Empresa Sura lo que tenemos es un programa donde no importa en qué especialidad estás o a qué te dedicas, te acompañamos en tu desarrollo empresarial. ¿Cómo los acompañamos? Tenemos hemos llamado verticales, que son los ejes de competitividad de las empresas que hemos encontrado. Uno muy importante es el mercado y el consumidor. Entonces lo que buscamos es mostrarle a las empresas cómo ha cambiado su consumidor, qué pasa con las tendencias, qué anhelan las personas, qué sueñan y cómo a través de la oferta podemos resolver esos anhelos y necesidades que tienen las personas. Entonces con eso le abrimos el potencial de mercado que tiene cada uno de estos emprendimientos. Temas tecnológicos, lo mencionaba ahorita, hay tecnología, pero no necesariamente la sabemos usar. Hay tecnologías disponibles, ya hay muchas cosas inventadas, pero quizás lo que hace falta es conectarla, darle el uso adecuado, aprenderla, familiarizarnos, conectar que esto con esto me sirve. Entonces acompañamos a estos emprendedores a que conozcan la tecnología disponible, qué pueden utilizar y cómo la pueden poner al beneficio de su negocio. Sería la segunda vertical, tecnología. Los temas legales son fundamentales, no son tan fáciles para todo el mundo, no son comunes para todo el mundo, y se pueden enredar una muy buena idea y un muy buen empresario, un muy buen emprendedor se puede enredar por algo muy pequeño, como no saber cómo indemnizar a un colaborador, atender una demanda. Entonces los acompañamos en los temas legales para que sepan resolver todos estos temas que en el día a día los aquejan. Y financiero, el acceso a la financiación definitivamente es importante, necesitan una financiación, entonces los acercamos a que puedan tomar buenas decisiones financieras, cómo los asesoramos, cuál es su plan de negocio, los acompañamos a que lo estructuren, a que lo desarrollen y le acompañamos a buscar oportunidades de financiación. ¿Qué queremos y en qué estamos trabajando? En que esas pymes o emprendedores que pasen por el programa de Empresa Sura, el programa de competitividad, tengan como un sello Sura, donde otros actores financieros ya digan, bueno, esta empresa tiene unos protocolos adecuados, ha recibido una asesoría, está formada como emprendedor, quisiera darle la oportunidad del crédito, quisiera vincularlo, quisiera contratarlo como proveedor. Es como una forma donde, haciendo un ecosistema de aliados, podamos tener empresas certificadas y empresas que vayan teniendo unos estándares que le permitan crecer y desarrollarse con diferentes ecosistemas. Entonces, esa para nosotros es un programa bandera, como les decía, es una plataforma regional, no solo está en Panamá, sino en toda la región, y buscamos eso, apalancar la competitividad de las pymes. Excelente, muchísimas gracias, Carolina, muy interesante el enfoque. Ahora nos vamos finalmente con Gustavo para que nos cuente la experiencia Terpel y nos comparta cuáles son los proyectos que está impulsando Terpel para la empleabilidad y el emprendimiento y cómo mediante esta alianza vamos a poder potenciarlos. Gracias nuevamente. Muy interesante lo que comentaba anteriormente. Y me uno a esas iniciativas que lo que buscan es no necesariamente fortalecer esta educación formal, que en algunos casos es importante, pero no necesariamente es lo que está requiriendo el país. Nosotros, como te decía anteriormente, tenemos ya un 43% de toda nuestra fuerza laboral, son jóvenes en edad de 18 y 30 años, y un dato aún más contundente, más del 50% de nuestros colaboradores de nuestra fuerza laboral son mujeres. Entonces, eso habla ya bastante bien de lo que tiene que ver con equidad, con iniciativas de inclusión, etcétera, etcétera. Y tenemos una muy bonita que se llama Reconcíliate, que es una iniciativa que de la mano de la Fundación Luz de Oportunidades incorporamos a personas
que han estado en pandillas, que han sido víctimas del pandillerismo en Panamá y que además, si a un joven en condiciones normales se le cierran las oportunidades, imagínate lo que significa una persona que ha estado en una situación de estas, que ha sido una persona, un pandillero, o ha sido víctima del pandillerismo. Entonces, son personas que necesitan una oportunidad. Seguramente esta no es una segunda oportunidad ni una tercera, es su primera oportunidad que van a tener en la vida, porque si se terminaron yendo hacia el tema del pandillerismo, etcétera, es porque seguramente las oportunidades que encontraron fueron pocas, por no decir que ninguna. Entonces, tenemos este programa que es muy bonito, que se llama Reconcíliate. Ya en este momento tenemos más de 9 personas incorporadas, mitad hombres, mitad mujeres, y además con unos casos de éxito sobresalientes, realmente, donde tenemos a estas personas trabajando y colaborando. Son casos de éxito porque son de las personas más comprometidas y que mejor servicio dan. Son personas que incluso algunos ya han ascendido dentro de la compañía, y realmente es muy grato llegar a una tienda de conveniencia y encontrarse una persona de estas sonriente, con una actitud realmente positiva, y además aprovechando esta increíble oportunidad que le hemos dado. Entonces, este compromiso lo tenemos muy fuerte, y en la medida que vayan transcurriendo los meses, vamos a ir incorporando cada vez más y más personas. Realmente la pandemia también hizo que se frenara un poco la incorporación de las personas, y esto frenó las metas que teníamos de incorporar muchas más personas de estas que realmente son personas que ameritan tener estas oportunidades, y además que realmente las aprovechen de una manera sustancial. Pero un tema fundamental que lo veíamos en la charla anterior, en la presentación anterior, y que ya lo hemos venido hablando tangencialmente acá, un tema fundamental es el tema de la educación, pero no necesariamente la educación formal, sino esta educación que busca y le permite a los niños y niñas y a los jóvenes abrirse oportunidades, abrirse al mundo, tener realmente un panorama muchísimo más completo. Y para esto, esto es de cierta forma primicia. Estoy chiviando a nuestro director de sostenibilidad y director de la Fundación Terpel. Este año, antes de finalizar 2021, debemos tener formalizada e implementado ya algunos programas de la Fundación Terpel, que lleva más de 15 años en Colombia, y que el primer país al que sale fuera de Colombia es Panamá, y esperamos con esto contribuir de una manera sustancial en abrir los ojos y darle oportunidades a estas niños y niñas en estado de vulnerabilidad, que realmente tienen dificultades para poder llegar a recibir una educación de calidad. Esta fundación no es una fundación que busca mejorar la educación formal, es todo lo contrario. Lo que busca es potenciar las habilidades de los jóvenes, como les digo, abrirle las oportunidades, abrirlos al mundo, y más en este mundo de hoy, con estos ritmos de digitalización, de nuevas tecnologías tan cambiante. Entonces tiene programas realmente extraordinarios como Diseña el Cambio, que lo que busca es que los niños se vuelvan unos diseñadores de su cambio, de su entorno, que realmente diseñen ese cambio, que realmente logren salir de ese círculo vicioso de la pobreza, de las ceros oportunidades, etcétera, y se abran al mundo y tengan un círculo virtuoso enmarcado en posibilidades. También tenemos el tema de Líder en Mí, entonces les damos una serie de herramientas para que realmente se vuelvan unos líderes integrales, partiendo de los valores, de la ética, de la responsabilidad, pero que sean unos líderes integrales, coherentes, etcétera, que realmente además contribuyan no solo a ellos como personas, sino también a su entorno, a su círculo cercano, familias, comunidades, etcétera. Y tenemos otros 2 programas muy bonitos también, que lo que buscan es motivar
a estos niños y niñas para que realmente le tomen mucho más cariño a estudiar, a los hábitos de la lectura, a aprender, etcétera, etcétera, que son aulas interactivas y aventura de letras, estas dos enfocadas principalmente en eso, en motivarlos para que realmente la educación no se vuelva un es que me tocó, sino que se vuelva un es que me gusta, me lo gozo, lo disfruto y realmente estén continuamente motivados. Y dentro de la fundación hay una iniciativa para nuestros empleados que se llama Mi Futuro Ahora, que lo que busca es a aquellas personas que tampoco tuvieron una oportunidad de tener una educación formal de calidad, permitirles esta educación. Creo que en algún momento te lo comenté en algún panel que estuvimos, Adriana, y te dije que íbamos a traer ese programa. Y aquí me da pie para hablar del siguiente punto, pero no lo voy a hablar ya, sino que lo voy a dar como contexto, porque Mi Futuro Ahora lo que busca es permitirle a estas personas que no obtuvieron esta educación de alta calidad, de buena calidad, permitirles tenerla. Entonces, mediante alianzas con instituciones educativas, permitirles que nuestros colaboradores puedan acceder a carreras técnicas, carreras profesionales y también romper ese círculo de personas que se quedan en cargos tremendamente básicos y de, entre paréntesis, salario mínimo, etcétera, ¿no? Que puedan salir de ese nivel y puedan realmente, además agregar mucho más valor a la economía, a las compañías, al entorno, a las comunidades, a sus familias, etcétera. Entonces, esos son dos de los principales programas que tenemos todo enmarcado dentro del tema de inclusión, de equidad, de igualdad de género, de respeto, de valores, que son fundamentales para realmente poder tener bien afianzadas las bases de lo que queremos hacer hacia adelante. Entonces, por un lado, Reconcíliate, programa hermosísimo, y por el otro lado, la Fundación Terpel, que antes de finalizar el año les estaremos contando noticias de dónde estaremos ya implementando estos programas que realmente son extraordinarios, transforman vidas, sencillamente transforman vidas y transforman entornos y transforman familias y transforman comunidades. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. La verdad que nos llena de muchísima emoción saber cómo estas empresas han venido reflexionando tan profundamente, porque no son temas cosméticos, ha sido una profunda reflexión que lleva a estos programas. Me encanta lo que mencionas de Reconcíliate, porque es la capacidad que nos brinda como sociedad también de entender el perdón y entender segundas oportunidades que nos hacen también a quienes no están en esas posiciones para permitirnos crecer como sociedad. De verdad que esto ha sido maravilloso, todos estos proyectos tan lindos que llevan las tres empresas que hoy tenemos la oportunidad de entrevistar. Ya nos quedan los últimos 10 minutos, así que con tristeza tenemos que decirlo, porque la verdad que ha sido muy interesante escuchar la perspectiva que se tiene. Y vamos por eso con la última pregunta, ya para compartir la definición puntual de, cuéntanos tú, Juan Gabriel, ¿dónde ves las oportunidades para que esta alianza público-privada para la empleabilidad y emprendimiento juvenil, de la cual tienes muy buena experiencia en otros ecosistemas, sea exitosa? ¿Cómo ves tú esas oportunidades? Cuéntanos el camino que deberíamos transitar. Yo creo que el camino a transitar, y siendo muy concretos, es precisamente desprenderse como empresa de los temas que son únicamente nuestros, y de tratar de que el beneficio no solo sea para la empresa, sino sea un beneficio para la comunidad mucho más amplio. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que lograr es unirnos todos, trabajar en conjunto todas las empresas, trabajar con los gobiernos. Hay que valorar que nosotros hemos tenido una muy buena recepción desde el punto de vista del gobierno panameño. Yo creo que independientemente de los tintes políticos, la realidad es que el tema de los jóvenes es transversal a cualquier gobierno, y saben la preocupación que tienen, así es de que hay apertura en los gobiernos de escuchar, y de la academia que también se transforme, porque si la academia
no nos acompaña en preparar a la juventud en las áreas en que las empresas lo necesitamos, pues todos los esfuerzos que se haga desde el empresariado y que se haga con la facilitación del gobierno, al final no va a poder ser posible. Entonces, la unión hace la fuerza y creo que el trabajar en conjunto, todos nosotros, es lo que nos va a permitir que los diferentes proyectos que estamos viendo en las diferentes empresas, más que sean individuales, se unan, que nos colaboremos unas empresas con las otras y que nos una ese objetivo común que es la juventud, que son realmente el futuro de nuestra sociedad. De acuerdísimo, Gabriel. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde están esas oportunidades para que seamos exitosos? Sí, de acuerdo con Juan Gabriel. Yo pienso que lo primero es compartir ese propósito, desligarnos de los propósitos individuales y compartir realmente el propósito común, que creo que ya lo tenemos muchas de las empresas que estamos aquí, seguir vinculando, pero seguir vinculando más aliados, más personas, más empresas. Hay mucha gente haciendo muy buenas cosas y muchas instituciones que genuinamente se están preocupando por los jóvenes panameños. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vincular a más actores? Porque efectivamente hay un conocimiento afuera que si lo sumamos va a ser mucho más poderoso. Estoy de acuerdo también en que esto no lo podemos hacer solos, que el gobierno es importantísimo, el Estado, porque al final las empresas tenemos una capacidad, un conocimiento, incluso unos recursos, pero la única forma de hacer que esto sea escalable y que realmente perdure es que haya una alianza público-privada, donde el Estado sea un participante activo, donde lo vinculemos, donde trabajemos de la mano, porque si no, al final las empresas también tendríamos una capacidad finita de actuar y por eso el poder de hacerlo como una alianza público-privada. La academia, indispensable en este desarrollo, y creo también que hay que, siendo un poco más concreta, tener mucha claridad en cuáles son los roles y responsabilidades. ¿Qué aporto yo? ¿Qué aportas tú? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde no nos vamos a encontrar? También es posible. ¿Dónde no nos vamos a encontrar? Pero que esa claridad siempre esté sobre la mesa para que podamos realmente seguir construyendo algo que sea valioso y que aporte. Y pasar mucho del decir a la acción, hacer. O sea, creo que también a veces todos, y incluyo las buenas intenciones están, pero tenemos que llamar a ponernos en la acción también. O sea, que ese impulso esté ahí en el hacernos cargo que mencionaba al principio. Súper, Carolina, muchísimas gracias. Y tú, Gustavo, ¿cómo crees que nos vamos a ir exitosos en esta alianza para cerrar este panel? Yo creo que ya han dicho prácticamente todo, totalmente de acuerdo. La unión hace la fuerza, definitivamente. A esta unión hay que meterle buen nivel de coordinación, buen nivel de comunicación, para no duplicar esfuerzos, sino hacer realmente de esto un trabajo eficiente, un trabajo de alta calidad, pero ante todo de eficiente, que realmente los recursos que incorporemos realmente se puedan utilizar de la mejor manera, den los mejores resultados posibles. Y esto solo se logra si realmente nos coordinamos, nos cohesionamos, nos comunicamos, trazamos planes conjuntos. Nosotros en nuestras compañías somos expertos ejecutores, para eso nos pagan y por eso estamos acá y por eso llevamos los años que llevamos ejerciendo estos cargos, porque realmente ejecutamos, estructuramos muy bien las estrategias, pero además las ejecutamos con éxito, si no, no estaríamos acá. Entonces, para eso somos buenos. Entonces, lo importante es asegurar que eso que hacemos bien en las compañías, en nuestras estrategias, en nuestro despliegue, en nuestras estrategias competitivas, lo hagamos en estos programas que definitivamente van a marcar la diferencia y van a permitir un verdadero desarrollo sostenible. Como aliado país, Terpel cree firmemente en estas alianzas y estamos totalmente comprometidos con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, creemos firmemente en que el obtener y el lograr que estos objetivos se logren permitirá que realmente tengamos un entorno sostenible, y si tenemos un entorno sostenible nuestras compañías lo van a hacer. Entonces el compromiso es total
somos buenos ejecutores, tenemos que coordinarnos, cohesionarnos, comunicarnos, organizarnos para que realmente todas estas iniciativas logren unos niveles mayores de eficiencia. Y así como diría el dicho, no nos pisemos las mangueras, todo lo contrario. Trabajemos cohesionados, coordinados y realmente este trabajo sea mucho más contundente. Esa es la invitación y a eso le apuntamos y bienvenidos todos estos espacios donde podamos buscar realmente agregar valor en este tema de la sostenibilidad, que es tal vez el tema más relevante que tenemos por encima de cualquier otro. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación y excelente panel, y gracias a Carolina y a Juan Gabriel, obviamente, y a ti, Adriana. Un gusto volver a verte. Excelente, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me llevo un montón de información maravillosa. Voy a tratar de resumirla rápido para dejar en la cabeza de todos las grandes palabras que ustedes han mencionado hoy. Nos contaba Juan Gabriel al inicio de los grandes proyectos que tienen de Nestlé. Nos emocionó con los números y los indicadores de la Alianza Pacífico, de la cual fue un artífice, y sabemos que va a ser lo mismo en Panamá y en toda Centroamérica. Así que estamos emocionados de ver todo lo que va a pasar, donde han tenido impacto en una cantidad de jóvenes importantes, y ya en Panamá han tocado a cerca de 30,000 jóvenes de impacto, o sea, realmente capacitación, formación, prepararlos para que realmente podamos tener un país sostenible. Creo que ha sido la palabra importante que todos mencionaron en esa primera etapa, la sostenibilidad de nuestro ambiente, de nuestro contexto. Nos contaba Gustavo cómo ve importante el trabajo directamente con sus colaboradores. 70% de sus colaboradores son jóvenes. Luego les ha sido muy importante modelar este accionar con jóvenes desde su propia empresa y generar acciones hacia afuera también, donde también Carolina nos contaba de una forma muy bonita el desarrollo armónico. Creo que es una frase muy linda de lo que significa crecer como sociedad. Mencionaban juntos que no es el futuro, es el presente. Estos jóvenes que quieren entrar a volverse activamente económicos y ser parte de un ecosistema que no siempre entienden, pero que quieren ser parte para mejorarlo y poder salir adelante. Así que vimos una serie de actividades. Me encantó que todos utilizaron la palabra responsabilidad, porque cuando hablamos de responsabilidad, lo que nos al levantarnos en la mañana sabemos que tenemos que hacer. Y eso, cuando viene de tomadores de decisión de grandes empresas que están en Panamá, nos permite la tranquilidad de que tienen esa responsabilidad, de que saben que no es solamente hablar, que hay que hacer y que van a demostrar con resultados. Así que me quedo con esa gran meta de los tres, de ese espacio, que lo ven como algo que se tiene que hacer y que no es alguien más, son ustedes los que lo tienen que hacer. Entonces nos llena de mucho entusiasmo ver cómo las empresas toman esa acción, no por ser buenos y por devolver, sino porque necesitamos tener un espacio donde convivir. Y eso nos deja también la información de los proyectos tan bellos que llevan adelante, donde nos contaba Juan Gabriel todos los diferentes proyectos que tienen, las ideatones, cómo han trabajado con las universidades, cómo se sorprendieron con Centroamérica, cómo ganamos con 4 jóvenes maravillosos y cómo vamos a seguir trabajando con ellos, porque también se dieron cuenta que los jóvenes tienen mucha capacidad y ellos son los que van a llevar adelante un mundo que queremos tener. También nos contaba Carolina de cómo han venido trabajando todo el tema de semilleros, cómo van trabajando con chicos con prácticas y cómo los van tratando de conectar directamente, y cómo el emprendimiento están aportando desde lo que saben como empresa a buenas ideas de negocio en todas las aristas que tienen que entender para que sean exitosos. Y finalmente Gustavo pues nos contaba lo bonito de Reconcíliate, cómo estamos tocando a una sociedad diferente, una sociedad que no solamente juzga la equivocación, sino que abre la puerta a una segunda oportunidad, y especialmente logra ver resultados de lo que significa esa segunda oportunidad en las personas, como aquellas personas que están en pandillas, que no tuvieron otra oportunidad por lo que hemos hecho nosotros mismos, hoy la tienen, cómo la aprovechan y cómo podemos como sociedad unirnos en esos esfuerzos, no de castigar, sino de ver cómo podemos ser parte de la solución desde la reconciliación. También nos contaba pues una novedad que no le vamos a contar a nadie que salió de aquí, porque el director de RCE lo va a tener como su novedad. Todos aquí en la reunión de hoy vamos a guardar el secreto. Viene la Fundación Terpel próximamente para Panamá como primer país que inicia este proceso fuera de Colombia, y donde estamos seguros que van a tener un gran impacto. Y finalmente las oportunidades. Fueron todos muy enfáticos en la oportunidad de organizarnos,
somos pocos y hay mucho por hacer. Cuando tenemos ideas individuales, desperdiciamos oportunidades. Y en esto tenemos que ser más eficientes que en nuestras propias empresas. Entonces nos invita a que nos juntemos, a que no solamente saquemos buenas ideas y buenas acciones, sino que busquemos qué hay en este momento en el medio para podernos incorporar y unirnos en esos resultados finales. Así que muchísimas gracias a todos. Hay una invitación a gobierno, universidades, todo tipo de empresas que quieran ser parte de este proceso y una maravillosa noticia para todos nuestros jóvenes. Empezamos con un panorama sobrio para lo que vimos hoy, pero cerramos nuestro panel con esperanza, con expectativa, y queremos transmitirles a ustedes, los que nos escuchen, que hay oportunidad, que sigan adelante, que estamos rodeados de grandes personas que van a llevar adelante el futuro para los jóvenes. Muchísimas gracias a Sumarse por este espacio, por la oportunidad de estar en este debate. Un saludo muy grande para todos y que sigan siendo muchísimos los espacios como este. Feliz día para todos.